En la actualidad, todos vivimos rodeados de la fotografía. Tomamos una para recordar momentos de nuestra vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo inició la fotografía? ¿Cómo fue su aparición? ¿Cuál fue la primera fotografía? ¿Cómo cambió la fotografía de blanco y negro a color? Pues veremos. Primero, veamos cuál es la definición de la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Según el diccionario de la Real Academia Española, la fotografía es un procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o un sensor. Todo comenzó con el invento de la cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra la mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta de la imagen exterior. Al principio del siglo XIX se obtuvo las primeras imágenes fotográficas gracias a Niepce Hort Niepce. En 1816 Niepce obtiene una primera imagen negativa que es imperfecta. En 1826 consigue su primera heliografía. Estas son antecedentes de la fotografía con la cámara oscura. La historia de la fotografía inicia el 19 de agosto de 1839 y es ahí el año cero. Niepce y Daguerre lanzaron el daguerrotipo y es ahí donde es oficial el nacimiento de la fotografía. Ahí recién se materializó la fotografía. En 1941 se inventó el calotipo de William Talbot. 1851 colodión húmedo. Esta permite que las imágenes negativas sean nítidas. Es llamada así porque la placa tiene que estar húmeda. Y es así como la fotografía va evolucionando año tras año como la aparición del color. En 1888 ya se empiezan a utilizar las instantáneas. Y por último, a finales del siglo XIX, George Instant inventa el rollo fotográfico. Además, la aparición de la cámara Kodak. Les hablaré sobre el uso de la fotografía en el siglo XIX. Los usos de la fotografía a mediados del siglo XIX son múltiples y muy complejos. Desde antes de la fundación del Museo Moreno, ya comprende que la fotografía tiene un rol significativo que acerca a la capital, que era donde se toman las decisiones. El mundo que está más allá de esos límites, el uso de la foto se plantea como algo estratégico, promocional y una manera de dar a conocer y poder atraer la atención. Continuando, según Alejandro Martínez 2010, releva que las primeras fotos que encontramos en el museo fueron encargadas a fotógrafos profesionales de la Casa Samuel Bote. Además, para 1889 ya habían comenzado a funcionar los talleres de publicaciones contiguos al museo, donde se encontraba funcionando un laboratorio de fotografía. A fines de siglo, la toma de retratos fotográficos se impone como una costumbre que desaloja a aquellos pintores que practicaban el retrato. Siguiendo con el uso de la fotografía, mencionamos al francés Alphonse Bertillon. Es uno de los pioneros en coadunar el uso de la fotografía como medio de identificación de los delincuentes a otras prácticas de su propia creación, como la antropometría. Más que todo medía cráneos, catalogaba tipos de orejas, narices y bocas, la distancia entre los ojos y la conformación de los labios. Para finalizar, la fotografía encuentra en la burguesía un público favorable a su expansión. Llega de manera oportuna como modo de reproducción de la estética del retrato aristocrático y otorga legitimidad de visión a la clase dominante. Eh, el registro de su prosperidad era a través de gestos, composición, escenario y de su distinción social. Esto sería todo sobre el uso de la fotografía en el siglo XIX. La importancia de la fotografía en el siglo XIX. La fotografía fue un hallazgo revolucionario del siglo XIX. Cambió para siempre la forma en que vemos y entendemos el mundo que nos rodea. A lo largo de estos 2 minutos exploraremos su trascendental importancia en esta época. La fotografía surgió como una herramienta de registro histórico, así reemplazando las percepciones subjetivas por imágenes precisas y duraderas. Hasta ese entonces, la pintura y los grabados eran los principales medios de representación del mundo, pero Además, la ciencia benefició enormemente a la fotografía, ya que permitió documentar de forma precisa y reproducible descubrimientos médicos, botánicos
geológicos, estimulando así el proceso científico. La fotografía también dejó una huella imborrable en el ámbito artístico. Lo que comenzó como una forma de documentación evolucionó hacia diversos movimientos artísticos como el pictorialismo, que acercó a la fotografía al arte tradicional. La democratización de la imagen fue otro avance importante de la fotografía. Los retratos alguna vez fueron un lujo reservado solo para la élite. Las imágenes se convirtieron en testimonios visuales de momentos históricos y personales. La exploración y el turismo también recibieron un impulso gracias a la fotografía, ya que la gente pudo documentar lugares remotos de forma sin precedentes. Los viajeros y exploradores llevaban cámaras y ayudaban a documentar nuevas tierras y culturas. Finalmente, la fotografía del siglo XIX dejó una huella profunda y duradera en la forma en que documentamos, comprendemos y nos relacionamos con el mundo. Su impacto perdura hasta hoy, sentando las bases de la fotografía y la imagen en movimiento que conocemos en la actualidad. El medio fotográfico ha cambiado con la llegada de la digitalización visual y los nuevos modos de capturar y de interpretar las imágenes. Como ejemplo de esto, tenemos los nuevos descubrimientos e inventos a raíz del uso de la inteligencia artificial en el campo de la fotografía. En el ejemplo particular, tenemos el caso de Paragráfica, una nueva cámara creada por el artista holandés Bjorn Karman que trabaja con IA y podría cambiar la manera de realizar fotografías. El medio fotográfico ha cambiado con la llegada de la digitalización visual y los nuevos modos. En esta cámara, la IA trabaja según el texto que describa la imagen, por lo que no es necesario la presencia de un lente ni sensor. Sin embargo, también es cierto que el creador de esta novedosa cámara fotográfica asegura que esta no busca ser 100% fiel a la realidad, sino interpretar el mundo a través de las indicaciones que le brinda el usuario. Este invento, junto a muchos otros que seguramente irán apareciendo en los próximos años producto del desarrollo de las nuevas tecnologías, irán moldeando las nuevas formas de realizar fotografía en el futuro.